Bueno, todos los títulos esos se miran interesantes. El aspecto principal es la parte de hacerlo operativo. Precisamente muchas iniciativas de esas se han venido presentando, se aprueban los decretos y la situación del país no cambia. Los niveles de pobreza se mantienen en términos porcentuales y en términos de personas se incrementa porque hay un incremento de la población y aparece este tipo de situaciones. Y lo otro, quieras o no, esto es migración masiva de personas, es un indicador de que algo está pasando y que por lo tanto tampoco se va a solventar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir una serie de requisitos, no es una cuestión automática que sale un decreto y automáticamente los recursos se canalizan. Hemos tenido con nosotros conocimiento de esto y sí, hay todo un proceso que muy pocos lo pueden cumplir. Y lo otro es que en la práctica está orientado muchos a microempresas que están en zonas que son consideradas zonas de riesgo y entonces ahí entra otro problema. Igual sucede con los jóvenes cuando van a buscar un empleo y cuando le piden su sitio de residencia y aparece que es un área consideradas calientes, automáticamente prácticamente no son elegibles para empleo. Entonces, todo este montón de circunstancias están presentes para viabilizar este tipo de iniciativas. Por lo tanto, tiene que haber una estrategia más amplia y que pueda realmente estar sintonizada a todos los entes que tienen que participar en esto, porque si no hay una experiencia reciente solo de productores de granos básicos, en donde había una iniciativa de este tipo y ellos se quejan de que ni un 5 se ha movilizado. ¿Por qué? Porque ya a la hora, los entes que les toca hacer operativas las cuestiones se encuentran con que no es viable. Bueno, si no es viable, como usted lo mencionó, y pues esta estrategia no es nueva, ¿verdad, licenciado? Ya la han utilizado otros gobiernos, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no funciona? ¿Y cómo deberían ellos de implementar para que realmente sí haya un cambio y de verdad haya empleo en el país? Porque, como usted lo mencionó, en este éxodo hondureño se refleja que estas estrategias no han funcionado. No, y de hecho las mismas cifras oficiales del Instituto de Estadísticas nos manifiestan de que las estrategias que tanto se mencionan y que vienen de hace algún tiempo, hay un decreto de salario mínimo, por ejemplo, que poco se cumple. La mayoría de las personas ocupadas está llegando a casi niveles del 80% que reciben ingresos por debajo del salario mínimo. ¿Por qué? Porque hay otras iniciativas de empleo por hora, etcétera, que más bien dejan sin vigencia el salario mínimo. Y si el salario mínimo es una manifestación de que es lo mínimo que debe tener una persona para poder tener, pues eso, lo mínimo, realmente no se está cumpliendo. Y por otro lado vemos que los que no tienen empleo en cuenta propia están llevando a niveles casi del 90% que no ganan el salario mínimo. Y lo más grave es que incluso dentro de los empleados de gobierno empieza a crecer proporciones de gente que ganan por debajo del salario mínimo. O sea, ¿cómo es eso? Que el gobierno lo decreta y tampoco lo está cumpliendo. Que también se podría decir que hay una mala asesoría en términos de economía y finanzas, porque pues ahorita están privatizando prácticamente todo y algunos pues dicen de que no se pueden prever pérdidas. ¿Cómo alguien puede decir que no se puede prever pérdidas así, hablando en términos económicos? Mire, sin duda alguna está relacionado con lo que le mencionaba, falta realmente estrategias más integrales y lógicamente estas tienen que irse sostenibles en el tiempo, mejorándose, ampliándose, haciendo ajustes y requiere un monitoreo, pero realmente se quiere esconder lo que en la práctica sucede manifestando otro tipo de cuestiones. Entonces, no hay apertura a críticas constructivas, sino que todo tiene que hacerse en un tono e incluso
las autoridades, independientemente del gobierno que sea, gastan muchos recursos en carácter de publicidad, decir que todo está funcionando, cuando más bien esos recursos deberían de aplicarlos para que realmente se pueda hacer operativo lo que dicen que van a hacer. Es una mala inversión, entonces. Sin duda alguna. Administración. No, incluso los mismos recursos de condonación de deuda, ahorita aprovechando que cumplimos 20 años de MISH, que se condonó, se han destinado a otro tipo de cuestiones. Y las cantidades de recursos que se han gastado se ha ido en sueldos y salarios burocráticos, en gastos para que esa burocracia tenga ciertos elementos, y lo que llega a la gente realmente en condiciones de pobreza no llega a los recursos. Y lo estamos reflejando ahora, que ya no se puede esconder el sol con un dedo a través de publicidad, y la gente hace este tipo de marchas. Suena como que es muy reiterativo, pero es una válvula de escape. Es como cuando usted tiene una olla de presión y la tiene toda tapada, y pero se abre un agujerito y se escapa esa presión. Es peor que explote. Entonces, este tipo de situación, sin duda alguna, llama a la reflexión, a revisar realmente para poder desarrollar una serie de programas. Que incluso va a sonar bastante crítico. A veces van a entregar bonos para pobreza y van funcionarios en helicóptero. ¿Cuánto se gasta simplemente en eso de lo que están entregando? Eso es un ejemplo para que reflexione que realmente… hay mucho gasto público. Hay mucho gasto público que realmente no contribuye a realmente atender las necesidades de la reducción del gasto público podría ser una vía, entonces, para poder… No, minimizar la parte estrictamente burocrática, etcétera, que no aporta nada a realmente la atención de las personas. Y lo vemos, la gente de productores de granos básicos se están quejando de que hubo un decreto para cubrirles estas cuestiones y que ni un 5 se ha desembolsado, porque lo interpreta que no pueden hacerse en la práctica este tipo de cuestiones, y está por vencerse. Ahorita ese decreto, el 17 de este mes se vence, y prácticamente no solventaron nada. Y en el caso de ellos, de los productores de granos básicos, ¿cómo podrían hacer si el gobierno no les facilita? O sea, esta iniciativa es desde hace tiempo, ni siquiera se ha aplicado el decreto. En el caso de ellos, ¿cómo pueden hacer financieramente? Bueno, es que ahí hay muchas cuestiones. Por ejemplo, antes habían programas de asistencia técnica que iban al campo, ahora prácticamente no. Desaparecieron. Lo otro, empezaron a hacer cambios tecnológicos, entre comillas, en donde prácticamente todo lo que se había desarrollado en términos de semillas apropiadas a ciertos contextos de sequía, de esto, lo otro, no, se sustituyó por semillas que vienen del exterior, que si cosecha algo usted no la puede utilizar como una semilla para sembrar de nuevo porque se degenera. En cambio, ahí hubo un cambio tecnológico que más bien fuera de contexto a la realidad nuestra, que al final afectó al pequeño productor.